Bien, Salmo 67. Para aquellos de ustedes que llevan sus notas, estamos en nuestra serie de salmos que hemos llamado Explorando sus riquezas, o sea, las riquezas de los salmos. Y el título de mi mensaje el día de hoy es La bendición mundial de su gracia. La bendición mundial de su gracia. Es un título curioso, pero vamos a ver ahorita por qué. Salmo 67. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. El reto de predicar un salmo cortito a veces es mayor que el reto de predicar un salmo grande, largo, porque hay tantas cosas que quieres decir en cada estrofa, cada verso, ¿verdad? Quiero extenderme muchísimo. Espero que no lo haga así. El otro día escuché a mi amigo Miguel Núñez hacerle esta pregunta a la congregación: ¿cuál es el problema principal del hombre? Y muchos pudieran contestar esa pregunta diciendo la violencia, la injusticia, el COVID, ¿verdad? El hambre, la desigualdad, etcétera, etcétera. Algunos que son más bíblicos dirían el problema principal del hombre es el pecado. Para mí, el problema principal del hombre es que por causa de su pecado, por causa de su rebelión, el hombre ha provocado una reacción negativa de Dios hacia él. O sea, Dios se está oponiendo a la humanidad pecadora. Dios está en enemistad con el hombre. Dios está airado contra el hombre. Ese es el problema principal que tiene el hombre en lo natural. Que Dios, en lugar de estar a su favor, está en su contra. ¿Y cuál es la buena noticia del Evangelio? ¿Qué es lo que nosotros predicamos? ¿Qué es lo que la Escritura nos revela acerca de ese problema? La buena noticia, el Evangelio, es que Dios, por amor a sus enemigos, quiere extender hacia la humanidad compasión y misericordia. Porque quiere hacer eso, ha provisto un medio para que la humanidad, en enemistad con Él, se reconcilie con Él. Y reconciliándose, entonces se forme un pueblo que ya no esté en enemistad con Dios, que ya no tenga la oposición de Dios, que ya no esté esperando la ira de Dios, sino un pueblo que reciba ahora el favor de Dios. Y el favor de Dios, esa disposición favorable de Dios hacia el hombre, hacia un hombre pecador que ha recibido reconciliación, esa disposición de Dios se llama gracia.
La gracia, hermanos, es la disposición favorable de Dios hacia su pueblo. O sea, lo contrario a la ira, lo contrario a la enemistad. Y este salmo habla de la bendición que el pueblo de Dios puede obtener de parte de Dios porque tiene esa disposición favorable. Que el pueblo de Dios puede orar y pedir bendición como una expresión de la gracia de Dios para con nosotros. Toda bendición que viene al hombre siempre es producto de la gracia de Dios. Nunca, repito, nunca es producto del mérito de un hombre, puesto que está en enemistad contra Dios y Dios no tiene esa disposición de bendecirlo simplemente por sus méritos. ¿Cómo entonces aplicamos este salmo o de qué se trata este salmo? Este salmo se trata de el salmista confiado, seguro de que cuenta con la gracia de Dios, le pide su bendición para el pueblo, pero luego hace algo más. Voltea a ver el mundo que está en enemistad contra Dios y dice: Señor, bendícenos para que ellos también conozcan y obtengan esa gracia por la cual tú nos estás bendiciendo a nosotros. De eso se trata en términos generales el Salmo, y lo vamos a ver en 3 partes, porque el Salmo tiene 3 estrofas. Las estrofas son las secciones del poema, es un poema, es una canción, ¿verdad? Está dividido en secciones en sus Biblias, probablemente en 3 secciones, y esas 3 secciones, que pueden variar poquito dónde está la separación, pero básicamente tiene 3 temas o 3 cosas que quiere que veamos. Y la primera de ellas, del versículo 1 al 2, nos dice que Dios nos bendice para que el mundo conozca su gracia. Dios nos bendice para que el mundo conozca su gracia. Voy a repetir el Salmo, el versículo 1 y 2. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Se fijan que es una oración, es una petición que Él hace, que Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y luego lo ilustra diciendo: y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, y luego le dice al Señor: para que tú seas conocido en la tierra. El Salmo, en esta petición específica, le está pidiendo, no nos dice cómo quiere que Dios bendiga, no nos dice qué está pidiendo, pero le está pidiendo bendición, bienestar, shalom, prosperidad, salud, salvación, victoria. Está pidiendo bendición en general. Y esa bendición está ligada ahí, dice: Señor, tenga piedad de nosotros. Esa palabra piedad en otras Biblias aparece como misericordia. En otras aparece como gracia. Y fíjense qué curioso la palabra, el hebreo. Yo no conozco mucho de hebreo, pero me he encontrado varias palabras en hebreo que tienen un significado abstracto, como el concepto de la gracia, pero están ilustradas físicamente. Entonces, esta palabra significa el inclinarse o agacharse para mostrar bondad a alguien inferior. O sea, la palabra piedad aquí, ¿verdad? La palabra que se traduce también como gracia o como misericordia, es como una persona
cuando un niño viene y le dice algo y la persona se agacha, ¿qué necesitas, niño? Una disposición favorable. Lo contrario sería que venga un niño a pedirte algo y tú le digas, no me estés molestando. ¿Ok? Ese es el desprecio, el rechazo, y esta palabra dice no, es una disposición favorable, es una piedad, ¿verdad? Algunas personas anteriormente, en años anteriores, décadas anteriores, cuando te pedían una limosna, te decían, por piedad, compadézcase de mí, tenga bondad hacia mí y concédame una ofrenda. O sea, significa mostrar favor a alguien que no necesariamente lo merece. Se refiere a la compasión y misericordia que Dios muestra a un pueblo que no lo merece. Fíjense cómo no está diciendo el salmista, Señor, bendícenos porque nos hemos portado muy bien. No, les dice, Señor, ten piedad, inclínate hacia nosotros, muéstranos tu favor y bendícenos. La bendición viene como resultado de su gracia. Toda bendición es una expresión de su gracia. Si tú dices, fíjate que me bendijeron y me dieron un aumento en el trabajo, y tú piensas, lo recibí porque soy muy bueno. Decía Spurgeon, nomás vete hacia atrás. ¿Por qué eres muy bueno? No, pues es que yo estudié en la universidad. ¿Por qué estudiaste en la universidad? No, pues que mis papás a mí me pudieron dar una educación. ¿Y por qué, sucedió eso? ¿Por qué naciste en esa casa con esos papás, con esa disposición, con esa economía, para que te dieran esa educación, para que luego tú pudieras hacer un buen trabajo y recibieras un aumento? Por gracia. Les he relatado muchísimas veces, porque nunca se me va a olvidar, de una vez que saliendo de la iglesia en el otro edificio que estaba en la Plutarco y las Calles, di la vuelta, ¿verdad? Y yo traía un carro relativamente nuevo, ¿verdad? Lo había comprado hace unos 5 años, una cosa así. Muy bueno, me encantaba mi carrito. Y de repente se paró enseguida de mí una carcachita, un cuate de esos que le tiene que pisar al freno así por un lado y con el mismo pie le pisa al acelerador, porque si le quita el pie al acelerador se le mata, y el clutch, tienen los dos pies así y el carrito así temblando, ¿verdad? Como destartaladillo. Y lo volteé a ver y dije, pobre tipo. Y ahí el Señor me habló. ¿Qué te hace a ti diferente? ¿Por qué tú no eres ese tipo? Por gracia. Por gracia. Todo es por gracia, hermanos. La gracia es el fundamento de nuestra fe. Entender la gracia y entender que Dios opera primordialmente sobre la base de su gracia, no sobre la base de su juicio. Si Dios operara primordialmente sobre la base de su juicio, no estaríamos aquí, porque somos culpables delante de Él. El juicio de Dios está reservado para aquellos que rechazan su gracia. La gracia es lo que Dios está ofreciendo al mundo. La gracia es el obrar de Dios, y entender esto y que esto gobierne nuestro entendimiento de cómo vemos nosotros a Dios es fundamental. Por eso me voy a tomar aquí unos minutos a hablar un poquito sobre esto. Antes de proseguir con el Salmo, quiero leerles dos secciones o dos pasajes de la Biblia del Nuevo Testamento que hablan sobre la gracia de Dios. Número 1, Cristo nuestro Señor y Salvador es la encarnación física de la gracia de Dios. Fíjense cómo dice Juan capítulo 1 versículo 14. El verbo, o sea, el logos de Dios, la palabra encarnada de Dios, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria. ¿Ok? Fíjense bien en esa palabra. Juan dice, yo pude ver la gloria de Dios en Jesús, gloria como del unigénito del Padre. ¿Cómo vio la gloria? Lleno de gracia y de verdad. Versículo 16. Pues de su plenitud todos hemos recibido, ¿qué? Gracia sobre gracia. No solamente gracia, sino es así como cuando vas a comer un pastel, o están haciendo un pastel y le ponen chocolate, le untan chocolate y lo dice sobre el chocolate, otro pastel de chocolate y arriba de ese pastel de chocolate, más chocolate. Gracia sobre gracia, dice el versículo 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas, noten esa palabra, realidad. Se hicieron realidad por medio de Jesucristo. El amor, la misericordia, la compasión, la bondad de Dios, todas son expresiones de su gracia. Son expresiones del deseo de Dios de mostrar favor a una humanidad que solo merece su ira. Por eso es que somos salvados por gracia. Decimos, sola gracia, dice la Reforma. ¿Por qué te salvó Dios? Por gracia. ¿Cómo salva Dios? Por gracia. Esa es la razón. Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, este es un pasaje que yo siempre digo que empieza el Evangelio con esa palabra pero Dios. Después de hablar del pecado del hombre, lo perdido, lo muertos que estamos siguiendo nuestros propios deseos, la corriente de este mundo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y lo interrumpe Pablo ahí poniendo como un paréntesis, por gracia ustedes han sido salvados. ¿Por qué Dios mostró misericordia? ¿Por qué Dios nos amó cuando éramos sus enemigos? ¿Por qué Dios nos dio vida cuando ya estábamos muertos? Por gracia. Versículo 6, y con Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjense lo que está diciendo, que nuestra salvación, el recibir vida de parte de Dios, el perdón de nuestros pecados, todo lo que Dios nos da, que nos va a resucitar y nos va a sentar junto con Él en el cielo. Todo, dice, es para mostrar las sobreabundantes riquezas de su gracia. Nosotros, hermanos, somos testimonio de la gracia de Dios. Eso es lo que dice Efesios. Cristo era la gracia encarnada, se hizo realidad. Y dice, nos dio vida ahora ¿cómo? Juntamente con Cristo. Nos pegó a Cristo. Nos metió a Cristo. Ahora, ¿cómo está mostrando Dios su gracia en el mundo? Por medio de nosotros. Nosotros somos fruto de su gracia. No es la única razón por la que nosotros estamos aquí alabando a Dios, porque recibimos gracia. ¿Y por qué recibimos gracia? Nosotros y no otros. Por gracia. La revelación de Dios. Esto, ¿por qué tenemos la Biblia? La Biblia que a veces la dejamos en la casa. Tenemos esto
como una expresión de la gracia de Dios. Si no la tuviéramos, ¿dónde estaríamos? Entonces esto, que es nuestro tesoro, es una expresión de la gracia de Dios. ¿Por qué tenemos esta iglesia? ¿Por qué hay una iglesia? ¿Por qué no nos dejó el Señor solos? O como dijo una vez un predicador, ¿por qué el Señor no nos salva y nos dice, bienvenido, ya eres salvo, tienes acceso al cielo, ¿verdad? Y ahí mismo el Señor, pum, un rayo y nos moríamos y nos vamos al cielo. ¿Por qué nos dejó en la iglesia? ¿Por qué formó su iglesia? Porque Dios nos ama por gracia, somos sostenidos por su gracia. Ahorita estamos aquí escuchando esto por gracia. Tenemos lo que tenemos, somos lo que somos, recibimos lo que recibimos, todo por gracia. Aquí la pregunta es si estamos conscientes de eso o no. Si entendemos la gracia, yo te voy a decir esto, necesitas tú abocarte el resto de tu vida para ver la magnitud, entender, comprender, abrazar el concepto, la realidad de la gracia de Dios sobre tu vida. Porque de otra manera vas a malinterpretar a Dios. Ahora, volviendo al texto, dice, Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y luego dice esto, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Aquí luego, esto nos recuerda la manera como Dios le dijo a Moisés que los sacerdotes debían de bendecir a la gente. La bendición sacerdotal de Israel era así: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz, te dé shalom. Números 6, 24 al 26. Esa es la manera que el Señor dijo: cuando tú ores y bendigas a la congregación, a la asamblea, a mi pueblo, bendícelos diciéndoles: Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué significa eso? Ok, ahorita que veíamos que la gracia es que tengas una disposición para alguien inferior. El rostro es una ilustración, es una manera de ilustrar la gracia de Dios. El rostro de Dios como resplandeciente es una descripción de una mirada de placer, de agrado, de deleite. Cuando tú ves a una persona triste y amargada, ¿cómo la ves? Gris. Cuando ves a una persona feliz, alegre, contenta, ¿cómo la ves? Brillando. ¿Ok? Esa mirada de placer, de agrado, de deleite significa que Él te está viendo, o sea, su presencia, pero te está mirando con gracia. Porque lo contrario es lo que les decía ahorita con el niño, es que el Señor voltee su rostro y no le veas la cara. Ya ven que en el Antiguo Testamento hay muchas instancias donde dice, no volverá a ver mi cara. ¿Verdad? O sea, hay un rechazo total. Entonces, es la petición de que Él bendiga a su pueblo, pero lo está diciendo aquí, ¿verdad? Para que sea conocido en la tierra tu camino. O sea, lo que Él quiere es, Señor, bendice a tu pueblo para que el mundo también conozca la gracia de Dios. O sea, desea que la bendición de Dios venga a sus vidas, venga a su pueblo, pero que cuando el mundo vea esa manifestación de la gracia de Dios, entonces el mundo conozca que hay un Dios y que ese Dios es un Dios de gracia. ¿Qué tipo de Dios estamos nosotros reflejando? Nuestro Dios se expresa, se manifiesta, se encarna, se da a conocer como un Dios de gracia,
de bondad y de misericordia. Cuando habla aquí de conozcan tu camino, el camino es el andar de una persona. ¿Cómo andas? Dicen la pregunta. Hey, ¿qué pasó? ¿Cómo andas? No, pues ando bien, ando mal, ¿verdad? Ando cansado, ando angustiado, ando triste, ¿verdad? El camino es el andar de la persona. Entonces, ¿cuál es el camino de Dios? ¿Cómo camina Dios? Dios camina derramando gracia. Y entonces dice el salmista que conozcan tu camino y que ese camino, conociéndolo, los lleve también ¿a qué? A la salvación. Todas las naciones. Y piensa, ¿cómo es que el mundo, ¿verdad? Se le puede hacer evidente al mundo que Dios es un Dios bueno. ¿Cómo lo va a saber el mundo? ¿Cómo conoce la realidad de un Dios bondadoso y justo? ¿Dónde se puede ver literalmente, identificar la bondad de Dios en el mundo? Y yo sé que muchos de ustedes están pensando, pues en Cristo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que ahí se hizo verdad, ahí se hizo realidad. Ve a Cristo y vas a ver la bondad de Dios, sí. Pero ahorita, el mundo que está ahorita allá afuera, ¿dónde va a ver la bondad de Dios? Lo va a ver en la gracia de Dios manifestada en nuestra propia vida. ¿Cómo vas a ver el mundo que Dios bendice? Porque nos va a ver a nosotros bendecidos. Esa es la carga del salmista. Hermanos, les estoy diciendo algo glorioso. Los veo como que están asustados. O sea, Dios nos bendice a nosotros, muestra su bondad a nuestras vidas. Estamos llenos de bendición. Y esa evidencia es lo que le comunica al mundo, hay un Dios. Porque miren, no estamos viniendo aquí y digamos, ¿qué testimonio daríamos al mundo así, verdad? Venimos y se reúne la iglesia y decimos, a ver, todos hermanos, los que hayan pecado esta semana, levanten su mano. Y pues ahí, suponte que 10 personas, claro, serían más, ¿verdad? Pero 10 personas levanten su mano. Yo confieso, hermano, mi pecado. Y en ese momento cayeran 10 rayos así, ¡pum! ¡Paz! Fulminados, como las cositas, esas raquetas chinas que desintegran las moscas. ¿Ok? Y 10 carrozas allá afuera, sacando 10 camillas, 10 muertos. Y al siguiente domingo, otros 10. A lo mejor ya serían, hoy estuvo tremendo, ¿verdad? 8. Y no levantes la mano porque ya sabes lo que te pasa. No, pero el Señor conoce los corazones, hermanos. ¿Quiénes han pecado? ¿Nadie? ¿Qué diría el mundo? No, hombre, ese es un Dios terrible. Es un Dios que no tiene nada de paciencia. A la primera, ¡pum! Pero nosotros tenemos el privilegio de poder dar testimonio de un Dios que es misericordioso. Porque todos los días, todas las horas, cada minuto está saliendo de su corazón, desde su trono para nuestras vidas misericordia, misericordia, bondad, bondad, bendición, paciencia, compasión, esperanza, perdón. Continuamente. El problema es que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta de eso. Fíjense lo que dice el Salmo 145. Ahorita Abelardo decía que el tesoro tenemos. Denle la vuelta ahí en su Biblia, que sí traen, al Salmo 145, 8, 12. Salmo 145. Este es un salmo que he predicado yo muchas veces, casi siempre en funerales. 145, 8 es muy parecido al Salmo 103 en la primera parte. Versículo 8 dice así:
Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Tiempo. ¿Dónde viene eso? Éxodo 34. Cuando Moisés le dijo, quiero ver tu gloria. Digo, el Señor, no la puedes ver porque no la vas a aguantar, pero te voy a esconder en una peña, en una grieta, te voy a tapar, voy a pasar y vas a oír mi nombre. Ahí va a estar mi gloria. ¿Y qué es lo que oyó Moisés? Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Qué curioso que no dijo el Señor, yo soy el Señor, el creador del universo, el todopoderoso, el que controla todas las naciones, el soberano Señor absoluto. ¿Cómo se autodescribió el Señor? Empezando primordialmente con su piedad, su compasión, su gracia. Pero noten aquí lo importante, versículo 9 en el Salmo 145, ¿verdad? Cómo continúa el salmista y cómo luego concluye. Dice, el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Todas sus obras significa todas sus criaturas. Hombres, mujeres salvos de su pueblo y no salvos. Ahí está su compasión ya allá afuera. Dice, Señor, versículo 10, y aquí yo le puse wow en mi Biblia, tus obras todas te darán gracias. Tus santos, o sea, tu pueblo, te bendecirá. La gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder. ¿Ven la respuesta? Dios es bueno para con todos, por tanto todos han de darle gracias, pero su pueblo lo va a bendecir. Su pueblo va a hablar ¿de qué? De su gloria. ¿Cuál gloria se está haciendo referencia aquí? ¿Cuál es esa gloria? Su clemencia, su compasión, su paciencia, su misericordia inmensa, infinita. Esa es la gloria de Dios. Dice, el pueblo va a hablar esto. Hablarán de tu poder. El poder, ¿saben cuál es la mayor manifestación de poder de Dios? Probablemente no sea el haber hecho el universo. A lo mejor el hacer el universo, el Señor dijo, hágase la luz, ¡pum! Se hizo, mira, qué fácil. Y el poder de Dios que está así, deteniéndolo para que no derrame su ira sobre un pueblo pecador, ¿qué tanto poder no será ese? El poder de sí mismo, de contenerse. De tal forma que él, para describirse, lo primero que dice es, soy clemente. Me detengo, me limito, me sujeto y no dejo que la ira justa, la ira correcta que está allá adentro contra un pueblo rebelde se desborde. Soy lento para la ira. Me acuerdo que una vez se me ocurrió decir a una persona que era muy impaciente, muy enojón, muy violento. Y me acuerdo que dije, hombre, es de carácter bien fuerte. Ya ven que a veces así decimos, de carácter bien fuerte. Y no me acuerdo quién me corrigió y me dijo, al contrario, el persona fuerte no se impacienta. La persona más poderosa es la persona que se puede contener. Es más, la más poderosa, dice la Biblia, es el que puede controlar su lengua. Ya me distraje. Les dije que no me fueran a dejar que me distrajera. Versículo 12, para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. ¿Se fijaron? Dios es clemente, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Su compasión es para todos los hombres,
Por tanto, todos le van a dar gracias, pero nosotros vamos a decir cuál es la gloria de ese Dios. Nosotros vamos a dar a conocer, dice el versículo 12, sus hechos poderosos. ¿Qué es el hecho más poderoso de Dios? La cruz de Cristo. Dice, y la gloria de la majestad de su reino. Los salmos nos están diciendo esto, hermanos. Dios bendice a su pueblo para que luego su pueblo dé testimonio de esa grandeza, de quién es Él, y que el mundo entonces también reciba esa bendición, le dé gracias y le alabe. Entonces, ¿qué tan consciente vives tú de la gracia de Dios? De las innumerables, incontables expresiones, evidencias de su gracia en tu vida. ¿Tuviste algo que comer esta mañana? ¿Tuviste una cama donde acostarte? ¿Tuviste alguien a tu lado cuando te levantaste y te despertaste esta mañana? ¿Hubo alguien que te dijo, papi, mami? Tienes ojos para leer la palabra, tienes manos para aplaudir su gloria, tienes pies, tienes vida, estás respirando. Todo eso es por gracia. Vivir conscientes de su infinita gracia cambia nuestra percepción de las cosas. Yo le pongo así, ¿verdad? Los anteojos por los que debes de ver el mundo, ver la Biblia, ver a Dios, ver tu vida, esos anteojos son la gracia de Dios. Tienes que interpretarlo todo a través de la realidad de la gracia de Dios. Bueno, entonces versículo 1 y 2 son los versículos tal vez más importantes que resumen el Salmo. Y luego tiene otras dos estrofas. La segunda estrofa, el versículo 3 y 4, y la tercera estrofa del 5 al 7. Estas dos estrofas, lo que hace él es que él expande esta verdad, ¿verdad? Que él quiere que el mundo conozca su camino, conozca su salvación. Hay dos cosas que él pide, que él quiere para las naciones. La primera de ellas es que él quiere que conozca su camino. ¿Cómo? ¿Cómo es Dios? ¿Qué es lo que quiere que conozca? La primera cosa de ellas, es que conozca su benevolente soberanía. Dios nos bendice para que el mundo conozca su benevolente soberanía, que es un Dios soberano y bueno. Dice el versículo 3, te den gracias los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te den gracias, alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Es curioso que le está diciendo que los pueblos le van a dar gracias, así como vimos ahorita en el Salmo 145. Los pueblos te van a dar gracias, que te den gracias, Señor, eso quiero. Quiero que los pueblos te den gracias, inclusive dice el versículo 4, que se alegren y canten con júbilo. Nosotros estamos queriendo aquí dar expresión de júbilo y de gozo a nuestro Dios, porque tenemos toda su gracia. Y el salmista te dice, sí, pero yo quiero que se llene este lugar de gente que no te conocía, pero al ver tu bendición sobre nosotros, vengan y aquí junto con nosotros te estén alabando con júbilo. Que se llene, Señor. Que miriadas de miriadas, millones de millones alaben tu nombre. Porque te conocen. ¿Y qué es lo que Él quiere que conozcan? Que Él es soberano sobre todas las naciones. Que Dios es soberano significa que Él es el dueño, Él es el rey, es el Señor de todo. Para Él aquí como judío, ¿verdad? Él estaba diciendo, Señor, tú eres, quiero que todos los pueblos se conozcan, porque tú vas a juzgar, dice, a los pueblos con equidad. Tú vas a juzgar, el único que puede juzgar es el rey, es el Señor.
El rey era el que se le traía las cosas y él determinaba las cosas. Pero cuando nosotros vemos la palabra juzgar, siempre lo vemos en términos negativos. Pero el juicio puede ser positivo o negativo. Y lo que tú quieres es que el juez sea justo. Si tú eres inocente y vas con un juez, lo que quieres es que el juez diga, verdaderamente eres inocente. Y cuando te dice, sí tienes razón, eres inocente y yo juzgo, esta persona merece su libertad, tú vas y le das la mano al juez y le dices, muchas gracias, muchas gracias. O cuando alguien te hace un mal y vas y lo llevas ante el juez y dices, esta persona me robó. Y el juez dice, tienes razón, le tienes que devolver lo que le robaste y le vas a dar un 50% más. Tú vas a ir con el juez y le vas a decir, muchas gracias, muchas gracias. Y nosotros casi siempre pensamos en el juicio de Dios como algo negativo. No, hombre, no quiero el juicio de Dios, no, al contrario, quiero el juicio de Dios. Y quiero el juicio de Dios sobre la base de su gracia. Si Dios es un Dios de gracia, entonces va a juzgar con gracia, no con ira, pero lo va a hacer con equidad. Y lo interesante es que este hombre judío está pidiendo eso para Babilonia, para Siria, para Egipto. Y después vendrían los otros reinos, ¿verdad? Los medopersas, los griegos, los romanos. Y Dios va a juzgar con equidad todas las naciones porque Él es soberano y va a juzgar a México. Y va a juzgar a los suyos y va a juzgar a los que no son suyos, que rechazaron su gracia. Entonces, Él quiere que todos los pueblos le conozcan y conozcan que es soberano, pero pongo aquí que Él es benevolente. ¿Por qué? Porque dice que Él juzga con equidad, dice, y guiarás a las naciones en la tierra. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa guiar? La Biblia dice que Dios guió a su pueblo de Egipto a la tierra prometida. La Biblia dice que Dios nos está guiando, ¿verdad?, a su propósito y nos está llevando a las tierras nuevas y los cielos nuevos. Cuando se habla de guía, está hablando como de un pastor, de un líder que lleva a su pueblo detrás de él. Fíjense dónde concluye la Biblia en esta escena. Voy a leerles Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Está una visión del trono y dice Juan, y cantaban un cántico nuevo, así como dicen los salmos, un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, está hablando de Cristo, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Cuando dice compraste un pueblo, compraste gente de todas las naciones y las llevaste a Dios. Cristo lo que está haciendo precisamente eso, está guiando a las naciones al propósito de Dios para que luego toda esa gente de toda tribu, toda lengua, todo pueblo, toda nación, estemos juntos reinando en gloria junto con Cristo, alabando su nombre, como dice el Salmo 145. Entonces, esta parte donde Él pide que el pueblo conozca su camino, que los pueblos conozcan su camino, está hablando primero que nada, que sepan que tú eres rey, pero eres un rey que tienes un propósito universal. Tienes un propósito para todas las naciones. Y ese propósito va a culminar en esa escena, en el trono, donde Cristo va a presentar todas esas naciones a Dios Padre. Aquí está, Señor, lo que yo compré con mi sacrificio. Y ahí vamos a estar nosotros. Y ahí va a haber personas de China, va a haber personas de Tailandia, va a
Va a haber personas de la India, va a haber personas de Europa, va a haber personas de la Patagonia, de Alaska, de todos los países, de todas las naciones, de todas las lenguas, tribus, etc. La segunda cosa que pide para que conozcan los caminos del Señor viene el versículo 5 al 7. Y aquí está un poquito más amplio la expresión esta. Dice, de nuevo, repite, te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Y luego dice, la tierra ha dado su fruto, Dios nuestro Dios nos bendice, o nos bendijo, o nos bendecirá. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Aquí está repitiendo David este tema, que él quiere la bendición de Dios, pero lo dice esto, para que le teman. Dice, la tierra dio su fruto, entonces tal vez él está pensando, este año, mira cómo Dios nos bendijo, los campos dieron en abundancia, tenemos alimento. Para ellos la bendición se tornaba muy sencilla, era, tenemos que comer. Los animales se reprodujeron, hay leche, hay carne, hay trigo, hay todas estas cosas. Dios nos bendice. Y dice, y los pueblos están viendo esto. Y dice, y lo hace Dios para que el mundo le tema. Y aquí, hermanos, aquí tengo que aclarar un poquito, hacer un paréntesis para explicar qué es esto de que le teman. Miren, primero que nada, Dios nos bendice. La bendición del pueblo de Israel viene desde la promesa que el Señor le hizo a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, donde Él le dice, yo te voy a bendecir. Génesis capítulo 12, versículo 2, dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Y noten esta frasecita en el versículo 2, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y luego dice en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto es muy importante. Porque no sé si se fijaron ahorita que leí el capítulo 5 de Apocalipsis, que dice que los va a hacer una nación de sacerdotes. Va a ser un pueblo sacerdotal. Primera de Pedro también dice esto, Primera de Pedro capítulo 2, 9, dice, pero ustedes sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Eso mismo dice Apocalipsis, tú compraste con tu sangre. Pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué está diciendo? La Biblia lo que enseña es esto, que la iglesia, hermanos, tiene una función sacerdotal. El sacerdote es el que está en medio entre Dios y los hombres. ¿Ok? Es muy amigo de Dios, pero también es muy amigo de los hombres. Está en medio, es el mediador. Entonces, cuando la Biblia dice que somos sacerdotes, está diciendo que nosotros le ministramos algo a Dios. ¿Qué le ministramos a Dios? ¿Qué le podemos dar a Dios? Nuestras gracias, acciones de gracias, alabanza, adoración, devoción, fidelidad, obediencia. Eso le ministramos a Dios. ¿Y qué le ministramos a los hombres? ¿Qué dice Pedro? Les anunciamos las virtudes de aquel que nos salvó, que nos libró de las tinieblas a su luz admirable. O sea, le decimos, Dios me bendice, Dios me ha bendecido, porque es bueno, porque esa es su virtud, porque es compasivo, porque es paciente, porque es clemente, porque es misericordioso. Ven y conócelo. Estamos en medio, ¿ok? Entonces, así como por medio de Abraham vino la bendición, y luego dice Gálatas que Jesús, descendiente de Abraham, es el que lo hace realidad. Y ahora entonces, ¿cuál es el pueblo de Dios? Sacerdotal. Ya no es Israel, ya no es solamente los descendientes de Abraham, ya no solamente
es Cristo, sino que es la simiente de Cristo, los descendientes de Cristo. Somos nosotros. Nosotros somos el instrumento que Dios usa en el mundo para señalar su bondad, su gracia, su misericordia, su compasión. La pregunta es si lo estamos nosotros reflejando. Y luego aquí viene el clincher. ¿Saben cuál es el clincher, verdad? El clincher es cuando estás en el box y le pegas un gancho a la izquierda y noqueas al oponente. Ese es el golpe que clinchó el pleito. Dice, para que los pueblos le teman. ¿Cómo es que los pueblos van a temer a Dios porque ven la bendición? Eso es lo que enseña la Biblia. Y a veces nosotros entendemos mal el temor de Dios. Entendemos que el temor de Dios es que la gente le tenga miedo a Dios. Que queremos presentar a un Dios te va a mandar al infierno. Dios es un Dios terrible. Dios es fuego eterno. Aguas. Y así queremos que se conviertan nuestros hijos, que tengan temor de Dios. Pueden tener miedo de Dios, pero eso no es el temor de Dios bíblico. El temor de Dios, hermanos, les voy a leer esto. Y quiero que lo pongan aquí en la pantalla, una cita del doctor Michael Reeves, que escribió un libro sobre el temor de Dios. Quiero que sepan lo que este hombre dice acerca del temor de Dios. Dice, el temor de Dios es el temor que produce el Espíritu Santo para que se cumpla el propósito de Dios de que el pecador corra a Cristo. Es un temor que no surge de la percepción de Dios como peligroso, sino más bien de Dios como glorioso. En otras palabras, surge de la apreciación de Dios. ¿Cómo es Dios? Clemente, lento para la ira, compasivo, lleno de gracia, lleno de misericordia. De apreciar y darte cuenta cómo es Dios, eso produce la correcta respuesta a la revelación completa de Dios mismo en toda su gracia y gloria. Fíjense cómo la Biblia habla del temor de Dios y cómo nosotros no lo entendemos. Si tienen sus Biblias, quiero terminar con esta cita, Jeremías 33. Jeremías 33 del 31, Jeremías 31, 32, 33, habla la profecía que promete el nuevo pacto de la gracia de Dios. ¿Ok? Jeremías 33 está hablando del nuevo pacto que vino a inaugurar Jesús. 700 años, un poquito menos de 700 años, 600 años. Antes de que naciera Jesús, Jeremías escribió esto. Versículo 8 dice, los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí y perdonaré todas las iniquidades con que pecaron contra mí y con las que se rebelaron contra mí. Nosotros ya sabemos que lo va a perdonar por los méritos de Cristo. Versículo 9, y la ciudad, o sea Jerusalén, será para mí un nombre de gozo, de alabanza y de gloria ante todas las naciones de la tierra, las cuales oirán de todo el bien que yo le hago y temerán y temblarán a causa de todo el bien y de toda la paz que yo le doy. ¿Cómo te explicas que Dios le da a su pueblo todas estas bendiciones y que el resultado del mundo cuando ve eso sea temor y temblor? Cuando el mundo se da cuenta, ¿qué Dios es este? ¿Qué Dios es este que perdona el pecado así? ¿Qué Dios es este que está dispuesto a sacrificar a su Hijo, a recibir el sacrificio de sangre de su Hijo, con tal de mostrarle misericordia a hombres que no merecen absolutamente nada?
¿Qué Dios es este? Ese Dios es el que hace temblar y temblar. Es el que inspira temor y temblor. Es nuestro Dios. Hermanos, cuando nosotros le venimos al Señor y le pedimos perdón, Señor, perdóname, otra vez volví a caer en lo mismo. Perdóname, ten compasión de mí, líbrame de este pecado, de esta atadura. El Señor dice, claro que sí te perdono, y claro que sí te ayudo, y claro que te voy a levantar. Pero yo quiero que sepan qué tipo de Dios soy, y quiero que tú se los digas. Y quiero que cuando ellos vayan y visiten la iglesia donde te congregues y que tú estés ahí alabando al Señor con gozo y con júbilo, digan, ¿qué le pasó a este? ¿Por qué está orando a Dios así? La respuesta sea, porque he recibido abundante misericordia, abundante perdón, tantas bendiciones y gracia y paz y libertad de parte de Dios, y yo no merezco nada. Por eso es que es tan grave, hermanos, que nosotros no demos expresión al Señor, que si no venimos al Señor a expresarle con todo nuestro corazón, nuestro aprecio, nuestro afecto, nuestra gratitud, nuestro amor, quiere decir que no apreciamos su gracia. Entonces, que no nos sorprenda que el mundo nos vea y diga, pues estos cristianos, a mí no me interesa realmente que me hablen de su Dios. Yo los veo derrotados, ansiosos, temerosos, rencorosos, amargados. ¿Por qué de creer en su Dios si son iguales que yo? O peor. Ellos dicen tener un Dios de gracia, pero no se nota. La aplicación de este salmo, hermanos, es muy sencilla. Número 1, revisa tu respuesta a la gracia de Dios. ¿Estás consciente de todas las evidencias de su gracia en tu vida o no? ¿O estás pensando más lo que te falta, lo que no tienes, o que te duelen los pies, o que te duele la espalda, que no dormiste bien, que se te quemaron los frijoles, que se te descompuso el carro? No estás dando cuenta de lo que realmente vale en tu vida. Es que Dios tiene favor para contigo. Estás respondiendo a esa gracia con el respectivo gozo y júbilo. Y no solo aquí, sino principalmente allá, donde el mundo te puede decir, oye, ¿y a ti qué te pasa que estás tan contento? ¿Cómo no voy a estar contento? Si sus misericordias son nuevas cada mañana para mí, ¿cómo no voy a estar contento si Dios me ama y me bendice? ¿Cómo no voy a estar contento si Dios ha perdonado todos mis pecados? Y aparte, tengo casa, tengo esposa, tengo hijos, tengo nietos, tengo comida, tengo ropa, tengo trabajo. Y aparte de todo eso, vivo en Ciudad Juárez. Número 2. Estamos siendo egoístas con la bendición de Dios. Y déjame, te digo por qué digo egoístas. Porque si tú estás solamente pensando que Dios te bendiga y no le estás devolviendo esa bendición al Señor, en otras palabras, quieres que te bendiga, pero no quieres ser bendición para otros, estás siendo egoísta. Señor, te pido que me des trabajo. Y te pido que me des trabajo porque yo quiero que mis compañeros, yo quiero que mi familia, yo quiero que mis vecinos vean qué tan bueno eres tú. Y cuando yo lo reciba, Señor,
tu bendición, yo voy a ser el primero que voy a anunciar la virtud, la gloria que es tener un Dios a quien yo le pido y me da. O sea, ahí estás devolviéndole la bendición al Señor, y no solamente a Él, sino que la estás entregando a los demás, para que ellos también vengan a ese Dios. Dice Pedro en su primera carta, capítulo creo que 5, que nosotros fuimos llamados, escogidos para heredar bendición. Por tanto, nosotros debemos de bendecir, no maldecir. Bendice a los meseros que te sirvan si ves que vas a un restaurante el día de hoy. Pregúntales, ¿cómo te puedo bendecir? No nomás diles, Dios te bendiga. Diles, Dios te bendice. Y yo también te quiero bendecir porque Dios a mí ya me ha bendecido. Entonces, esa conciencia de que hemos heredado bendición para hacer bendición. Abraham le dijo, yo te voy a bendecir y tú vas a hacer bendición. Nosotros somos bendición. Número 3, ¿cómo estamos anunciando esa gracia? ¿Cómo estamos anunciando más que esa gracia? ¿Cómo estamos anunciando a ese Dios de gracia? Lo que ahorita les decía, ¿cómo nos ve el mundo, hermanos? No se trata de fingir, no se trata, los testimonios más poderosos que he recibido yo no son testimonios de personas que todo les está yendo perfectamente bien. Uno de los mayores testimonios de gracia que he recibido yo es de una mujer que a meses de que se casara su hija se estaba muriendo de cáncer. Y me dijo, yo confío en mi Señor. Y ya le dije a mi hija que si yo perezco, ella se case con gozo. No había amargura, no había temor, no había más que gratitud a Dios por su vida. Y se murió semanas después. Yo le dije, qué cosa tan poderosa. Tus enfermeras, tus doctores están admirados al ver tu fe en ese Dios. ¿Qué testimonio estás dando tú? ¿Qué anuncias? ¿Qué dices acerca de tu Dios allá afuera? Y yo tengo que reconocer muchas veces que me ve la gente malhumorado, preocupado, quejándome. ¿Verdad? Como les decía, a veces amanezco con ganas de darle una patada al perro. Ya no tengo perro. Le doy una patada a la llanta del carro, ¿verdad? Desanimado, cansado. ¿Qué testimonio le doy? Y no se trata, como les digo, de poner bonita cara. Se trata de que si tú estás consciente de la gracia de Dios y te pones esos lentes, tu percepción de las cosas cambia. Y tu respuesta cambia. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y yo voy a orar una bendición por ustedes, pero yo quiero que tú ores. Yo quiero que ahorita lo que Dios haya despertado en ti, ya sea confesión, si tienes que confesar que no estabas consciente de su gracia, que te habías olvidado de su gracia, qué sé yo, que has dado un mal testimonio de quién es Él, de su bondad, que estabas actuando sobre las bases de que Dios no te amaba, qué sé yo, lo que Dios te haya mostrado a ti. O tal vez simple y sencillamente dices, sí es cierto, Señor, yo quiero pedirte que me bendigas. Y ya no quieres una petición egoísta, sino quieres algo que Dios te dé para bendecir a otros. Hácelo ahorita. Cierra tus ojos. Ora. Respóndele a Dios. Tal vez lo que tengas que decir es lo que yo le voy a decir al Señor, que es básicamente darle gracias por su gracia.
pero que sean tus propias palabras, que no sea nomás el decir amén, Señor, lo que dice el pastor. No, háblale tú al Señor. Ya el Salmo te dio herramientas para que le hables. Señor, te pido que escuches. Y estoy seguro que tus oídos están atentos ahorita a las oraciones, peticiones, confesiones que tu pueblo aquí presente te está dirigiendo. Y yo quiero unirme diciéndote, Señor, bendícenos. Bendice abundantemente a tu pueblo, Señor, a tu iglesia. Bendícenos con múltiples y de múltiples formas de tu gracia manifestada, Señor, en la vida de tus hijos. Bendícenos con tus bondades, bendícenos con tu perdón, bendícenos con tu paciencia, con tu guía. Bendícenos, Señor, con tu cuidado y tu protección. Bendícenos con tu provisión. Pero, Señor, habiendo escuchado este salmo, te digo, bendícenos y muévenos, ayúdanos a que luego nosotros vayamos y anunciemos tus virtudes. Hablemos y les digamos a las naciones qué tipo de Dios tenemos, qué tan bueno has sido con nosotros, qué grande es tu misericordia todos los días, qué abundante es la riqueza de tu gracia. Señor, que nos uses para ministrarle al mundo y señalar al mundo que tú eres un Dios de gracia y de compasión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos a cantar.